Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos acompañan en un programa más de Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña la orientadora de nuestra institución, Cintia Barquero, a la que le damos una bienvenida a su programa. Muchas gracias, don Juan Carlos. Siempre es bonito estar en estos espacios. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Vamos a hablar, pues, varios temas que son muy importantes. A veces los podemos correlacionar solo en el colegio, pero también los vamos a correlacionar la colocación de algunos límites en los hogares. También podríamos estar hablando de lo que ocurre en espacios públicos y a veces no nos damos cuenta. Cuando venía para acá estaba recordando una anécdota y de hecho él es hijo de una prima hermana mía y hoy ya tiene 2 egresados con nosotros y ahora tiene el más pequeño está con nosotros. David, yo estaba en Naranjo pasando vacaciones con mis abuelitos y me fui a jugar baloncesto a un polideportivo. De pronto entró un niño, poca edad, muy jovencito. Yo inmediatamente lo reconocí, él obviamente por su edad no sabía que éramos familia. Y él jugaba en su canchita y yo estaba también en la mía. De pronto llegaron chicos más grandes que él y empezaron a molestarlo, a quitarle la bola, a querer agredirlo, ¿no? Todo ese sistema que se da a veces y no nos damos cuenta. Y bueno, lo que no sabían los chicos era que tenía un primo grande por ahí cerca, me acerqué, les hablé y se fueron. Y el chico continuó jugando. Yo creo que hasta la fecha de hoy David no sabe que yo estuve presente ahí. Sí. Pero cómo se dan estas situaciones prácticamente en todo el hogar y en toda edad, o sea, en los parques infantiles, en primarias, en secundarias, llegamos al colegio, vamos a la universidad, seguimos sufriendo ese tipo de acoso o violencia, ¿verdad? Antes decían, no, pero es que solo están molestando, ¿no? Pero ha pasado mucho y lo peor es que se sigue perpetuando y lo llevamos hasta la vida laboral, en las casas. Es un tema muy importante para abordar. Es un tema muy necesario de abordar. En realidad, exactamente, no hay una etapa de vida en la que esto deja de suceder y yo creo que por eso es tan importante como desde muy pequeños abordar con los niños, ¿verdad? Nunca motivando la agresión, claramente, sino como la defensa. Si me están violentando en alguna situación, es saber primero que todo identificarlo, porque a veces pasa que no sé, o sea, qué es lo que está pasando. Es más, y se da mucho entre amigos. Es mi amigo, ¿por qué me está haciendo esto? Y vea, por años, ¿verdad? Hasta que llega una etapa de madurez donde dice, ¿cómo permití todo esto? Yo creo que no es en el colegio exactamente, yo creo que hemos visto a nivel país muchas situaciones de violencia y claramente es como esa comunicación importante en casa. Yo creo que desgraciadamente tenemos mucha situación, mamá, papá trabajan y ya no hay como esos espacios de comunicación y es muy importante uno como padres observar, mi hijo tiene estas conductas. Y digamos, nos hemos topado con situaciones de papás que jamás, digamos, yo le creo a él y hasta, ¿verdad? Tengo que defender, voy a defender y se es consciente, pero quiero ocultar una realidad y esa situación sí es muy importante, el hecho de yo reconocer qué tengo y qué debo conversar en casa, porque si yo apoyo algo, porque más bien voy a defender sin luego, ¿verdad? No importa, a veces cometemos el error de confiar
es normal, somos humanos, no está la parte de saber plenamente, pero también viene siempre la parte formativa. Es como cuando hacemos aquí un proceso disciplinario, qué sé yo, para nosotros lo más importante es formativo. Una boleta como tal, muchas veces, ¿verdad? Si no hay una explicación de por medio, qué pasó, qué se espera, no va a ser como lo que realmente queremos. Va a solucionar. Exacto. De hecho, creo que muchos de los radioescuchas que están hoy en el programa debemos estar recordando el chico o la chica que nos hizo algún tipo de agresión. En la escuela yo sufría agresión muy fuerte, ¿no? Tenía sobrepeso y entonces se veía uno abusado por compañeros. Siempre hay un ángel, ¿no? Te recordaré, Gustavo Salas, uno de mis mejores amigos. Ese chaval yo creo que me protegió y me cuidó desde que estaba en el kinder hasta que llegué al colegio. Pero también, o sea, se recuerda con dolor cuando te rompían los cuadernos, te quitaban las cosas, a las chicas que las molestaban en los recreos. No hay nadie que esté exento, porque recuerdo, tenía amigas altas, las molestaban porque eran muy altas. Tenía amigas que usaban anteojos, las molestaban porque tenían anteojos. A todo el mundo, o sea, es increíble. Y principalmente es como ese reconocimiento de naturalmente somos personas es más, nos cuesta, algo de nosotros no nos gusta, ¿verdad? ¿Y para qué? Si yo tengo un espejo en casa, ¿verdad? Si yo puedo ver eso y ya es suficiente, porque uno mismo, ¿verdad? Se recrimina cosas que no debería de ser así, pero somos así. Entonces, para que alguien más venga y se lo refuerce, y en etapas adolescentes que trabajamos, es muy fuerte, porque en esas etapas empezamos a escuchar más lo que diga mi amigo, mi grupo de pares, papá o mamá. A mí me puede decir mi mamá, ¿verdad? En adolescencia, pero usted es lindísima, que eso no entra tanto, ¿verdad? Porque estamos en una etapa donde esas vocecitas de lo que me diga mi amiga es lo que es importante. Entonces, todos desde casa debemos trabajar como que esas personas que se están desarrollando en sociedad sean seres humanos que solo tengan cosas buenas para los demás. Para lo negativo, ¿verdad? Ya hay suficiente con la misma experiencia misma de la vida. Es reforzar, es tener esa parte de hablemos desde lo positivo. Tenemos diferencias físicas que no nos gustan, tenemos situaciones de abordaje de nuestras conductas porque soy muy enojón, ¿verdad? Porque no controlo mi ira y para que alguien se lo iba refutando siempre, ¿verdad? Yo creo que es como un paro en esta parte y tratar de tener como esa comunicación abierta. Como le decía, cuesta mucho, a veces no hay ese tiempo. Llega el chiquillo del colegio, acuéstese a dormir o haga las tareas, póngase en el teléfono y yo me encargo de las otras cosas. Y no es tan necesario muchas horas de tiempo de calidad, es un poquitito, es un espacio pequeño. Eso es lo que me deja a mí pensar que son dos problemas, para mí son dos problemas paralelos. Uno, primero, la agresión, la falta de respeto hacia la dignidad humana, llamémoslo así. Y el otro, ¿por qué lo callamos? ¿Verdad? Porque ustedes siempre dicen, no se lo guarde, externelo, rompan el silencio, pero ahorita estoy tratando de hacer... Yo no recuerdo nunca haberle contado a mis papás lo que me hacían en el colegio. ¿Y por qué? O sea, habiendo una muy buena relación, y no lo hacemos, y nos sigue ocurriendo. Y pasamos a la vida adulta y sufrimos agresión en el trabajo o en la casa, y lo siguen callando. Yo más bien, contrario a lo suyo, también tenía una situación, o sea, usted dice todo el mundo, yo estoy analizando, yo también viví esas situaciones de violencia por mi tamaño. Digamos, mi bolso era más grande que yo. Para ir a la escuela. Sí, terrible, en la escuela. Entonces, tenía un primo, pero él era el promotor, o sea, que todos me molestaban, pero él era el más necio, ¿verdad? Y estábamos en misma etapa, entonces estábamos en el mismo grado. Y yo sí, ya llegó un momento en el que yo hacía que esto no pasaba nada, pero llegó un momento en que me afectó emocionalmente y yo sí se lo externé a mi papá y yo no sé, digamos, palabras súper sabias, ¿verdad?
me dice un día, mi amor, pero digamos, la esencia no viene en estañones. Y yo, ¿verdad? Papi, no le entiendo, ¿verdad? Era niña pequeña. Y me dice, usted tiene un corazón lindo y todas las palabras bonitas. Y usted decía, y nunca, vea, eso no lo puedo olvidar. Digamos, frasquitos pequeños, viene la esencia, ¿verdad? Entonces, y yo me defendía con eso, a capa y espada. Y fue una forma de yo empoderarme y me sentía, digamos, hoy por hoy, yo en el aula con los chiquillos, venga usted que tiene más tamaño, eso a mí no me afecta, no tiene por qué afectarme. Y ellos, es una forma hasta de decirles, esto es normal, tenemos diferencias, entonces pida la ayuda, busque la ayuda, pero nunca sentirse uno denigrado, ¿verdad? Entonces, sí es una problemática, sí estamos ante una situación, bueno, don Juan Carlos, yo creo que esto ha sido de siempre, no es... Claro. Lo que pasa es que se ha agravado un poco más porque hay hasta violencia física, hemos visto muerte entre estudiantes por situaciones, por riñas fuertes, ¿verdad? Pero ya, yo creo que esto es el alto que tenemos que poner en sociedad y formar seres humanos de bien, con valores, con el principal, el respeto por la vida humana, por las personas, por sus diferencias. La palabra empoderarse, ¿verdad?, tan importante en las últimas décadas, ¿verdad?, le permite a la persona empezar a construir escudos también. O sea, uno tiene que protegerse, tiene que empezar emocionalmente, uno empieza a generar un escudo. Trato que esto no me afecte, ¿verdad? Trato que esto no me... Una amiga nuestra ya grande, ya está en el cielo, decía, ya, yo ando en modo banana, o sea, todo me resbala, porque a veces es tanto la presión social que necesitas desarrollar algún mecanismo de defensa. De hecho que es natural que a veces esa defensa se dé, pero no es la forma más adecuada. No, esa es contraataque. Exactamente. No, estamos hablando de algo que nos beneficia a nosotros. Claro, y la parte de externarlo es donde empezamos a aprender, porque sí es cierto, hay estudiantes en la actualidad que algo se siente de él, algo se ve que está viviendo, pero no hay forma, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros hacemos como un tipo de intervención, tanto a nivel de un docente, que en el aula, que observe, ¿verdad? Y que nos remita, y entonces ahí hacemos como la parte de la intervención, y salen muchas cosas de esa personita que no quería, profe, es que no sé qué decir, ¿cómo lo digo? Como salga, como sea, porque al final eso es lo que usted está viviendo, eso es lo que está sintiendo. Entonces sí es una necesidad de empoderarse, de recibir esas herramientas para yo empoderarme. Entonces el acompañamiento nuestro, el acompañamiento de un docente en el aula es a establecer límites, ¿verdad? Que si fulanito hizo un comentario, que no sea motivo de burla, ¿verdad? Que más bien, por ahí hay una frase que dice que no hay palabra tonta, ¿verdad? Y todos aprendemos de algo que se pregunte, o tal vez tenemos condiciones en el aula distintas de estudiantes, entonces esa persona, ¿verdad?, que es ahí donde hacemos como el respeto por la diversidad, esa persona necesita que le refuercen algo que ya dijo el profesor, que lo repita, porque yo lo necesito. Entonces, donde nos empoderamos, decimos, me vale lo que digan mis compañeros, pero yo lo voy a preguntar, porque si no, no aprendo. Entonces, ese reforzamiento es de ellos mismos como seres humanos. Mis consultas siempre tienen que ser bien recibidas, porque lo que intentamos buscar es un espacio seguro, y ese espacio seguro, como nosotros hemos tratado de promover esto en esta institución, que este sea un espacio seguro. Claro. Y una campaña fuerte hasta la parte de verdad, cero bullying, porque el bullying es desde muchas áreas, no solamente una cuestión física, es una cuestión de ofensa psicológica, de invalidar opiniones, todo eso es parte entonces desde que el docente está en el aula, ¿verdad?, está con observación, hemos tenido muchas situaciones y eso se agradece a los compañeros, porque bien que mal ellos son los que pasan más ahí en el aula con ellos interactuando, y es cualquier situación que ustedes perciban, que ustedes creen que se esté generando, no importa, digamos, no estoy seguro, no importa.
externenlo y trabajamos desde la parte preventiva para empoderar a esa población. Lo ves como que son diferentes dimensiones. O sea, necesitamos empoderar al individuo, a la persona, al ser humano, hombres y mujeres, dignidad humana y autoestima. Ese es el empoderamiento. Porque esto está lejos de encapsularme, de esconderme para que no me hagan nada. No, todo lo contrario. Nuestros chicos y chicas tienen que empoderarse y salir adelante. Luego está el espacio físico, ¿no? El lugar seguro. El colegio, la casa. El hogar tiene que ser un lugar seguro. No podemos escuchar de un chico que diga, estoy deseando que sean las 7 para irme para el colegio y no quiero que sean las 5 para regresar a la casa. Son 2 espacios físicos que deben ser lugares seguros. Y el tercero, el ambiente, un ambiente de respeto, ¿no? Ahí entra esa palabra importantísima, el respeto, la dignidad hacia los demás. Entonces son la parte individual mía, el lugar físico y el ambiente o entorno donde se generan las Claro, cosas. porque si a nivel individual, ¿verdad? Estamos en construcción de una personalidad, digamos, y siempre estoy refiriéndome ahorita a etapa adolescente. Eso no se logra hasta sino los 24 años, qué sé yo, por ahí. Entonces, estamos en construcción de personalidad. Si yo no tengo esa parte individual bien y tengo un entorno donde me está afectando, qué sé yo, colegio, y me invalidan por cosas, me dicen cosas y, ¿verdad? Mi postura es, pues digan y hagan lo que quieran conmigo. Y la otra es en casa también. En la etapa adolescente, por eso es tan difícil, ¿verdad? Llego a mi casa, pum, me encierro en el cuarto y listo. ¿Por qué? Porque tendemos los adultos a no escucharlos, a no tomarles y tienen demasiadas buenas ideas y están muy, muy actualizados, de ellos tenemos que aprender y no se les valida, digamos, están hablando los adultos y llega a opinar y como el trato es terrible, como usted no sabe nada, es más, así nos decían, ¿usted qué va a saber de esto? Y a veces es como, pucha, sí sé, sí he escuchado, hay adolescentes demasiado, ¿verdad? Ellos les gusta, aprenden, yo esta etapa la veo como aprendamos de ellos y enseñémosles, ¿sí? Lo que sabemos, lo que sí podemos, porque créame que tenemos en etapas adultas muchas situaciones en las que todavía no hemos podido trabajar bien, porque tuvimos deficiencias. Entonces tal vez, bueno, eso es lo que yo hago en el aula, aprender de ellos. Yo les digo, chiquillos, ¿sabes? Hay palabras nuevas. Profe, ¿usted no sabe? No sé. Cuénteme, ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y entonces ya yo con eso me siento. Y me pasó ayer, por cierto, que llegan y dicen algo y yo, ¿verdad? Profe, ¿usted cómo sabe? No, suave, yo tan vieja no soy, ¿verdad? Cosas así que realmente sí es, bueno, a mí me encanta mucho la parte adolescente por eso, porque una persona que les escuche y que les valide, ya ellos se sienten bien y se sienten, vamos a ver, tomados en cuenta, esa es la palabra. Otro día hacemos un programa de 6-7, Dios. aunque todavía no hemos descubierto qué significa, pero bueno, hay tanto, o sea, Sí. es que, vamos a ver, la dinámica social es cambiante, o sea, la forma en que yo fui educado, tuve que hacer una transformación gigantesca, y no era que mis padres estaban mal, sino que ya no se adaptaba para lo que iba a hacer con mis hijos, Sí. y probablemente mis hijos tendrán que hacer lo mismo con los hijos de ellos. Vamos a ver nuevamente por el tema, esta parte es muy importante lo que mencionaba, el tema de los límites también y el respeto, porque a veces se trata como, ok, hasta aquí llego yo y Cintia está para allá, pero tampoco podemos vivir en cubículos o burbujas, ¿verdad? Porque entonces diríamos, bueno, esto es muy sencillo, para que no se peleen, para que no haya conflicto, los aislamos, No pero el entramado social es un ecosistema, Sí. yo me interrelaciono. Eso no se puede. A veces sin conversar, o sea, cómo se está sintiendo emocionalmente Exacto. Cintia, y si estamos en la misma aula, en la misma clase, eso también interactúa conmigo. Es mucho de lo que se intenta trabajar con ellos, digamos. Como usted lo dice, somos seres sociales, no podemos, ¿verdad? Aunque nacimos solos, estamos en sociedad, no somos ermitaños, no. Entonces, esas interacciones no solamente se dan por medio de una conversación. Nos movemos con solamente eso, ya estamos, el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces, el manejo de establecer límites o el decir establecer límites, exacto. No, nosotros hablamos mucho de la parte límite físico. Sí. Ok, eso Siempre sí. estamos limitados. Ajá, exacto. Frontera, frontera. Ajá, pero en cuanto a, qué sé yo, tenemos un compañero en el aula
y lo percibimos como hoy o muy enojado o muy triste. Entonces ahí es donde nosotros como que tratamos con estos chicos de decir, chiquillos, si ustedes ven a alguien que está un poco molesto o que está triste, si ustedes pueden, ¿verdad? No todos tienen la capacidad o no se sienten en la confianza de decir, ¿le puedo ayudar en algo? Está bien, claro, ¿verdad? Y con respeto. Lo que pasa es que también existe el otro lado de la moneda. Empiezan a molestarlo, empiezan a ver cómo hacemos que se enoje, que esté más en ese sentimiento en el que le estoy percibiendo, porque somos seres humanos muy perceptivos y a veces queremos como hacer eso, como voy a molestarlo más para que, y por eso a veces tenemos situaciones como de conflicto fuertísimas y terminamos, don Juan Carlos, digamos, una cosa que fue un pleito, que se fue una situación de respuesta fea, se hizo un proceso, etcétera, etcétera, hay siempre una razón. Y esa criatura tal vez estaba con una situación desde casa, nos pasa mucho, venía desde casa enojadísimo con la mamá porque me levanté más tarde, porque muchas cosas que detonan. Y entonces, esos límites son, sí, está mal, entonces voy a respetarlo. Chiquillos, vean, y es tanto el hecho de decir, me siento mal, déjenme, respétenme, como que la otra persona realmente diga, sí, voy a respetarlo, pero tenemos situaciones donde aquel también viene enojado, entonces que no, si está enojado, yo también, entonces empieza la situación. Somos un todo, mentira que podemos, ni siquiera en ninguna etapa de la vida tampoco podemos dejar las cosas a un lado u otro, siempre. Yo tengo mis hijos y aquí está, estará bien, pero estoy trabajando, estoy funcionando. Usted tiene una situación en casa con X cosa, ahí está en su cabeza, no la podemos quitar. Lo que pasa es que tenemos que aprender a contextualizar y ahí es donde nosotros les decimos, chiquillos, hay problemas y hay cosas, pero no todos tienen la culpa. O sea, usted no puede venir y hacer un problemón con un compañero, entonces eso se va a magnificar, vas a tener más situaciones. Entonces, hablemos. Para nosotros es hablar. Y muchas personas ahorita, a un psicólogo jamás. ¿Qué voy a ir a hablar yo con la profe, con la orientadora? No, jamás. ¿Qué me va a ayudar? Y hemos aprendido de que solamente externar, o sea, nosotros en una atención no damos consejos, eso no nos corresponde. La misma persona tiene la respuesta, escuchamos, validamos, les damos el tiempo, a veces hemos brindado el espacio. ¿Se siente mal? Sí, porque, profe, yo tengo una situación que a veces yo siento que ya yo voy a explotar. Cuando se siente así, véngase. Se me toca la puerta y me dice, solo necesito un espacio, tenga el espacio. Le aseguro que ni siquiera le hablo. Entonces es como eso, reconocerme, validarme, establecer mis límites, hasta en esta parte de mis emociones, qué siento, cómo estoy, y la más importante, qué le doy a los demás, si estoy dándole lo mismo, ¿verdad? Pero primero, esos contextos que usted hizo, esos tres, son elementos importantes. Nuestra familia, la parte de los niños en escuela, materno, colegio, interacción social todos los días y principalmente mi reconocimiento. ¿Quién me escucha? Tal vez una pregunta que los adolescentes se pueden hacer constantemente, ¿no? Ajá. ¿Quién de verdad me escucha? ¿Verdad? Es papá, es mamá, puede ser un hermano, alguien más, familia en el colegio, pero siempre vamos a estar eso. Lo digo porque el día de ayer estaban reunidos acá los sacerdotes en una capacitación y le decía yo a André, digo yo, qué bendición tenemos nosotros en el colegio de tener, además de todo lo que se realiza desde psicología, orientación, los docentes, también el acompañamiento de los sacerdotes. Cuando arrancamos las confesiones en Cuaresma, nuestros sacerdotes capellán creían que iban a llegar pocos chicos y no, o sea, fue una avalancha, no porque hubieran muchos pecados, sino porque los adolescentes, y en general todos, estamos necesitados de un espacio de reflexión, o sea, está la confesión, pero la orientación espiritual también. Muy importante, y yo creo que eso es algo de lo que se promueve mucho acá, que los jóvenes, ¿verdad?, entiendan que hay una situación muy bonita, que no todos tienen la posibilidad. Tenemos el Santísimo, tenemos, ¿verdad?, las convivencias, las misas, que al fin sí sabemos de estudiantes que practican mucho el hecho de asistir, qué sé yo, al Santísimo. Un día de estos está en una atención y dice, nada, profe, vamos los dos juntos al Santísimo y listo.
Ya, ya ahí yo creo que ya queda todo. Y uno dice, gracias Dios por tenerme aquí, por poder decirle, chiquillos, ok, si usted tiene este espacio para usted de soltar, de sentirse escuchado, vaya, vamos. ¿No es crees importante. que se puede dar un fenómeno, y bendito que así sea, vivir en comunidad? ¿Y a qué me refiero? En las primeras comunidades, ¿verdad? Los cristianos, los católicos se reunían y entonces el que más tenía aportaba, el que no menos tenía, pero ese lo dejamos solo en la parte material. Qué importante en la parte emocional y en la parte espiritual. Yo hoy estoy necesitando que alguien me escuche y debe haber alguien en esta comunidad que esté dispuesto a hacerlo. Muchos han estado pasando por problemas de salud, o profesores o profesoras han estado pasando por problemas de salud, y a veces es también innegable que cuando nos sentimos demasiado afectados, entramos en un estado de negación que decimos, ¿por qué Dios me hace esto? Y ahí se le dificulta a esa persona orar, pero también podemos orar unos por otros. O sea, la comunidad, y ahí volvemos a lo que dijimos, no es solo un espacio de respeto, no es solo un espacio físico seguro, tiene que haber un verdadero espacio de comunidad y convivencia. Sí, realmente nosotros consideramos que ese acompañamiento, ¿verdad?, de convivencia es desde que los papás en casa, los papás de nuestro colegio, por ejemplo, que saben que tienen este espacio para los hijos, que si decidieron tener a los chicos acá es porque saben que es una institución que intentamos trabajar mucho en la parte de valores y demás, y ese acompañamiento espiritual. Entonces, sí, es necesario esa escucha hacia los hijos y también promover la parte espiritual. Nosotros debemos en nuestra institución seguir practicando la parte de la oración, ¿verdad? La oración de unos por otros. Yo creo que siempre lo decimos, chiquillos, todos tenemos un saquito de problema, de situación, y en cuanto a una asistencia a la iglesia, es promover ahí, ¿verdad? Recemos unos por otros, no perdamos el ratito, es importante. Y ese acompañamiento que usted menciona, sí, es cierto, hay estudiantes aquí que a veces solamente vamos a ver, se dejan para sí mismos muchas cosas, y uno desearía como decirles, siempre está abierta las puertas para la escucha, no es necesario pensar en que no va a pasar. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que dicen, es que yo tengo de confianza a tal profesor, ¿verdad? Vaya, hable con él, de eso se trata, de tener a alguien de escucha, pero también seguir desde nuestra parte, vamos a ver, funcionarios de institución, existe un Dios y no precisamente usted tiene que ir y, ¿verdad?, hincarse y, como decía mi papá, doblar rodillas y ya no, va en el carro, lo que sea, esa es la comunicación. Dios siempre nos escucha de la forma que sea, siempre y cuando, ¿verdad?, hagamos las cosas, la petición de corazón. Y eso es algo de lo que a ellos se les tiene que seguir transfiriendo. O sea, usted no necesita ir al Santísimo nada más para rezar, en cualquier momento, en cualquier lugar, pida lo que necesita, enfermedades, situaciones y todo eso, somos humanos y tenemos de todo, y yo creo que se valía ese acompañamiento. En la capacitación que nos diste a los profesores, cuando estábamos hablando sobre estos temas, había uno de ellos que era interacción social en el aula, y la atención que debemos dar. Hay una parte donde a veces está ocurriendo algo que no es correcto y esa es la que normalmente identificamos, pero también tienen interacciones muy positivas dentro del aula donde a veces los docentes decimos, uy, voy a dejar el programa aparte porque lo que está ocurriendo en este momento para ellos es más importante. Esa percepción tan bonita es necesaria, es importante, y qué importa, ¿sí? Tenía en plan, pucha, soy muy estructurado, pero está saliendo un tema de conversación. A nosotros nos pasa mucho, digamos, sí, claro, en orientación. Yo llevo toda una estructura de orientación vocacional, por ejemplo, y empiezan los chiquillos, profe, ¿le puedo contar algo? Y estamos hablando de que es a todos. Profe, ¿le puedo contar algo? No, a todos, yo quiero. Bueno, ok, bueno, vamos a ver qué pasó. Y sale de ahí todo un tema y usted dice, bueno, no terminé el planeamiento, no vi autoestima, ¿verdad? Pero vi otras cosas importantísimas. Y sí, el docente tiene que tener, y lo, digamos,
sabemos que de acuerdo a esos espacios que ya hacen en la clase, salen temas. Y cuando nos acercamos en consejo de profesores y dicen, cuentan cosas, y dicen eso es donde nos damos cuenta de que, bueno, no tenemos solo estudiantes, tenemos seres humanos que escuchamos. Y el docente ahí en el aula hace ese paréntesis, es perfecto, es parte del acompañamiento. No es solamente la parte pedagógica, es la parte humana, que al fin de cuentas, yo creo que cuando nos vamos del colegio, ¿verdad?, es como lo que más nos llevamos. Quién me escuchó, aquella parte de la clase, aquello que hicimos en educación física. Vea, es demasiado la parte de hacer, de conversar, la que nos queda para la vida. Bueno, Cintia, ni siquiera empezamos a hablar del tema. Vamos a tener que hacer un segundo programa para que también nuestros radioescuchas entiendan la importancia del manejo de límites. Nosotros hablamos manejo de aula, pero al final es el manejo de cualquier espacio. Yo puedo estar cenando con mis nietas y hay que generar espacios de interacción, pero también espacios de límites. Todos estamos en formación continua, ¿verdad? Y yo creo que tendremos un programa más para poder hablar de estos temas. Agradecemos a la profesora Cintia Barquero de nuestra unidad de orientación del Colegio Agropecuario por esta oportunidad de estar acá, y a todos ustedes que una vez más participan en su programa Conversando desde el Agro. Acá, desde el Colegio Agropecuario de San Carlos, ese espacio seguro para chicos y grandes, y sobre todo con el auspicio de Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.